Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el momento más alto de la misión de una madre. Es cuando sentimos que todo el amor, el esfuerzo y las noches sin dormir finalmente valieron la pena. Solo quería verlo feliz, formando su propia familia. Era todo lo que le pedía a la vida. Pero una noche, fui a la casa de mi hijo en secreto. Y cuando encendí la luz, vi algo que ninguna madre debería ver. Y si crees que esta historia termina ahí, estás completamente equivocado. Porque lo que descubrí después cambió mi mundo para siempre, y lo que hice después de eso, nadie jamás lo hubiera imaginado. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Mi nombre es Elena Martín Salazar, tengo 67 años, soy viuda y he vivido casi toda mi vida en Salamanca. Fui profesora de literatura, madre de un único hijo, Daniel, y siempre creí que el amor entre una madre y su hijo era algo sagrado, irrompible. Pero aquella noche, aprendí que incluso el amor más puro puede ser olvidado. Durante años pensé que el silencio era sinónimo de paz. Pero no, el silencio también puede ser una forma de castigo. Desde que Daniel se casó, la casa se volvió más grande y mi voz más pequeña. Al principio me llamaba los domingos, me contaba cosas de su trabajo, de la empresa, de sus nuevos proyectos en el banco. Luego empezaron las excusas, viajes, juntas, cansancio. Cada vez que colgaba el teléfono sentía que algo se me rompía un poco más, aunque no quería admitirlo. Me negaba a aceptar que la distancia entre nosotros ya no era geográfica, era emocional. Recuerdo que una tarde, mientras doblaba la ropa recién planchada, miré una camisa suya que había olvidado aquí. Olía todavía a su perfume caro, ese que solía usar para las cenas elegantes. Me quedé con la tela entre las manos, pensando en cuándo fue la última vez que lo abracé sin sentir que estaba apurando un adiós. Tal vez fue en su boda. Desde entonces, nuestras conversaciones se llenaron de pausas incómodas y frases cortas. Hablar con mi hijo se volvió un acto de nostalgia, no de amor. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, encontré una carta vieja escondida entre los libros de Andrés, mi esposo. Era del notario que manejó su herencia. La abrí con cuidado, temblando, porque algo en mí sabía que esa carta no traía buenas noticias. Decía que había documentación pendiente sobre la sucesión. No entendí por qué. Daniel siempre me aseguró que no había nada que repartir, que las propiedades estaban en regla, que el dinero se había cerrado sin problemas. Pero si eso era verdad, ¿por qué llegaba una carta años después? Esa noche casi no dormí. Tenía la carta sobre la mesa, junto a la lámpara del comedor, y la miraba como si pudiera explicarme algo. Recordé el día en que Daniel insistió en ir al banco conmigo. Dijo que quería actualizar las cuentas, retirar fondos, poner mi nombre junto al suyo. Yo, confiada, firmé todo lo que me pidió. No leí nada. Siempre pensé que un hijo no traiciona a su madre, que el amor pesa más que cualquier papel. Ahora entiendo que hay contratos más crueles que los legales, los del engaño silencioso. A la mañana siguiente me vestí despacio, con ese abrigo gris que guardo para los inviernos tristes, y fui al despacho del notario. La recepcionista me miró con extrañeza cuando le di mi nombre. Llamó al licenciado, quien me recibió con una cortesía nerviosa. «¿Usted es la señora Martín?», preguntó. Asentí. «Pero según el expediente, usted falleció hace 3 años». Por un instante no supe si reír o llorar. Me mostró el documento, mi nombre, mi firma falsificada, mi vida reducida a una línea. Daniel había declarado muerta a su propia madre. Salí de ahí sin sentir los pasos. Caminé por las calles sin rumbo, con el aire frío golpeándome la cara. Todo me parecía ajeno, los escaparates de lujo, la gente apurada, los autos brillando bajo el sol. Era como si el mundo siguiera igual mientras mi historia se derrumbaba. Me senté en una banca frente a un restaurante elegante y me quedé mirando a las parejas entrar y salir, riendo. Yo también reía así antes, con mi hijo al lado. Me pregunté cuándo fue que lo perdí sin darme cuenta. Esa tarde regresé a casa y saqué una caja donde guardo fotos antiguas. Ahí estaba él, con apenas 6 años, riendo con la cara llena de helado. En otra, adolescente, usando el traje de la escuela privada que con tanto esfuerzo pagamos.
Lo vi crecer en segundos, como si las fotos se burlaran de mí. No había cambiado su sonrisa, solo la forma en que me miraba. Antes con ternura, ahora con indiferencia. No pude evitar preguntarme qué hice mal. ¿Dónde se tuerce el amor de una madre? Encendí una vela y me serví una copa de vino. Tenía que pensar con claridad. Si Daniel falsificó documentos, tenía que tener un motivo. Tal vez la herencia era más grande de lo que me dijo, o tal vez quería controlarlo todo, las propiedades, la casa, hasta mi recuerdo. Esa idea me atravesó como una aguja. No era por el dinero, era por borrarme de su historia, por eliminar cualquier rastro de mí y de su nueva vida perfecta. Sentí rabia, una rabia silenciosa pero firme, la que nace del desprecio. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, decidí que iba a buscar la verdad, aunque doliera. No sabía todavía por dónde empezar, pero supe que no podía seguir siendo un fantasma en los papeles ni en su conciencia. Guardé la carta en mi bolso de cuero, respiré hondo y miré el retrato de Andrés sobre la repisa. «Ayúdame», le susurré, porque esa fue la primera vez que sentí miedo, y también la primera vez que supe que ya no estaba dispuesta a quedarme callada. No dormí esa noche. El sonido del viento colándose por las ventanas me recordaba el susurro del notario diciéndome que yo estaba muerta. Finada, así lo escribió mi propio hijo. Esa palabra me daba vueltas en la cabeza, como un eco imposible de apagar. Me levanté antes del amanecer, hice café y me quedé mirando el vapor subir desde la taza, tratando de entender cómo alguien puede enterrar a su madre en vida. El aroma del café mezclado con el miedo me supo a derrota. Pero en medio de ese nudo en la garganta, algo dentro de mí se encendió. No era rencor, era instinto. El mismo que uno siente cuando algo injusto se vuelve insoportable. Tomé la carta, la metí en mi bolso y salí. Caminé hasta el despacho del notario como si mis pasos tuvieran memoria. El edificio era uno de esos lugares antiguos que huelen a papel viejo y a poder. En las paredes colgaban retratos de hombres serios, trajes oscuros, relojes caros. Me senté frente a él con la voz más firme que pude reunir. «Necesito saber qué hizo mi hijo», dije. El notario bajó la mirada. Me explicó que Daniel había presentado documentos, un testamento actualizado, cuentas cerradas y transferencias hechas desde la cuenta conjunta que teníamos con Andrés. No quise oír más, pero necesitaba saberlo todo. Cada palabra fue una herida. Le pedí copias, fechas, firmas. Todo. El notario dudó, pero accedió. Mientras imprimía los papeles, noté que sus manos temblaban. Cuando me los entregó, sentí el peso real del papel en mi pecho. Ahí estaba mi nombre falsificado, mi firma torcida, una escritura nueva que transfería propiedades, terrenos y hasta el apartamento en la costa al nombre de Daniel. Salí del edificio con una carpeta llena de mentiras y la sensación de que el mundo se me caía encima. En la calle, los autos pasaban sin mirarme, la gente caminaba como si nada, y yo, con mi bolsa apretada contra el pecho, sentía que estaba cargando un cadáver invisible, el de mi confianza. Tomé un taxi hasta el viejo restaurante donde solía comer con Andrés después de ir al banco. Pedí una sopa, pero no pude tragar. En la mesa de al lado, dos mujeres hablaban de una promoción en un spa de lujo. Sus risas me sonaban ajenas, como si pertenecieran a otro planeta. Me miré en el reflejo del ventanal y apenas me reconocí. La piel cansada, los ojos hundidos, las manos aferradas al mantel. Pensé en Daniel firmando esos papeles, tan tranquilo, tal vez sentado en su oficina con vista al mar, rodeado de muebles nuevos y perfume caro. ¿Cuántas veces había mentido mirándome a los ojos? ¿En qué momento dejó de ser mi hijo? Cuando regresé a casa, el silencio me abrazó como un castigo. Puse los documentos sobre la mesa y los observé con rabia contenida. La firma falsificada me dolía más que cualquier palabra cruel. Era su manera de borrarme, de hacerme desaparecer legalmente. Caminé por la casa como si fuera una extraña en mi propio hogar. En la repisa había fotos, diplomas, recuerdos, pero todo me parecía ajeno. Cada rincón me hablaba de una vida que ya no me pertenecía. Entonces decidí algo que me dio miedo, pero también fuerza: no iba a quedarme llorando. Si Daniel había cambiado la historia, yo iba a reescribirla. Fui al closet y saqué la caja donde guardo mis papeles viejos,
recibos del banco, cartas, documentos del seguro. Revisé cada hoja, cada firma, buscando algo que pudiera demostrar la verdad. En una carpeta amarillenta encontré la copia del testamento original de Andrés. Mi nombre estaba ahí, claro, sin tachaduras. Lo toqué con las yemas de los dedos, como quien acaricia una prueba de amor. Lo guardé en una carpeta nueva y respiré profundo. Ya no se trataba solo de papeles, se trataba de dignidad. Nadie tiene derecho a desaparecer a su madre, ni siquiera con tinta. Esa tarde llamé a una amiga que trabaja en un despacho pequeño de abogados. Me escuchó en silencio y me dijo que podía acompañarme al juzgado. No quería hacerlo, me daba vergüenza. ¿Cómo le explicas al mundo que tu propio hijo te declaró muerta? Pero ella me recordó algo que me sacudió. Elena, no se trata de vergüenza, se trata de justicia. Esa palabra me dio valor. Justicia. Por primera vez en mucho tiempo, sonó como algo que podía tocar. Al anochecer, preparé la cena, aunque no tenía hambre. Encendí la televisión solo para no sentir tanto silencio, pero no presté atención. Pensaba en cada conversación que tuve con Daniel en los últimos años. En cómo desviaba los temas, en cómo cambiaba de tono cuando le preguntaba por su casa, por Lucía. Todo cobraba sentido. Él no quería que yo fuera parte de su nueva vida porque ya me había borrado. Literalmente. Era una mentira demasiado perfecta, sostenida entre dinero y documentos. Pero las paredes también mienten, y algún día se agrietan. Cuando subí al cuarto, el espejo del pasillo reflejó mi sombra. Me detuve un momento y me miré con una mezcla de tristeza y determinación. No era la misma mujer que amaneció esa mañana. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era una madre esperando una llamada, era una mujer buscando su verdad. Y mientras apagaba la luz, supe que al día siguiente empezaría algo que iba a cambiarlo todo. Esa mañana amanecí con el corazón apretado, pero con una decisión firme. Si Daniel había inventado una historia donde yo estaba muerta, necesitaba ver con mis propios ojos la vida que construyó sobre mi tumba. Abrí la libreta donde había anotado su dirección en Málaga, la que siempre decía que estaba en Reforma. Por años creí en eso. Pero después de ver los documentos, supe que era otra mentira. Empaqué lo justo, una blusa, un suéter, la carta del notario y una copia del testamento original. Me miré al espejo antes de salir y me prometí algo. No iba a llorar más por alguien que ya me había enterrado. El tren a Málaga salió temprano. Me senté junto a la ventana y observé el paisaje moverse lento, como si la tierra misma se resistiera a llevarme hasta él. En mi bolso llevaba una botella de agua y un pequeño sobre con los últimos ahorros que tenía en el banco. Pensé en Andrés y en cómo habría reaccionado al ver lo que su hijo hizo con su herencia. Recordé nuestras charlas sobre Daniel, la confianza ciega que teníamos en él, y me dolió reconocer que habíamos criado a alguien capaz de borrar su propia sangre. No sabía si al final de ese viaje encontraría consuelo o vergüenza, pero tenía que saberlo. Cuando el taxi me dejó frente al edificio, no pude creer lo que veía. Era un complejo moderno, con fachada de cristal y un lobby cubierto de mármol blanco. El portero vestía uniforme oscuro y llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi pensión. Me temblaban las manos cuando le pregunté por Daniel Martín. Sí, vive en el ático, señora, respondió con naturalidad, como si yo no fuera una muerta regresando del pasado. Respiré hondo, agradecí en silencio que la llave vieja aún estuviera en mi bolso, y caminé hacia el elevador sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad que no quería escuchar. El ascensor subió despacio, reflejando mi rostro en las paredes metálicas. Me vi cansada, pero viva. Cuando las puertas se abrieron, me recibió un pasillo silencioso, cubierto por alfombras gruesas y cuadros abstractos. Caminé hasta la última puerta. El número brillaba con elegancia discreta. Metí la llave con cuidado, temiendo que no encajara, pero giró con suavidad. El clic del cerrojo sonó como una traición. Empujé la puerta y el olor a perfume caro me envolvió. No era el aroma de un hogar, era el de un hotel boutique. Todo estaba perfectamente colocado, como si la vida ahí fuera una escenografía. La sala era enorme. Muebles italianos, cortinas de lino claro, candelabros de cristal y una mesa de centro que parecía sacada de una revista. En la cocina,
copas de champán y platos de porcelana sobre la barra de granito. El lujo me resultó ofensivo. Daniel nunca tuvo ese nivel de vida con su salario. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que hablara de mí, una foto, una nota, un retrato familiar. Nada. Ni una huella. Era como si yo nunca hubiera existido. Sentí que el aire me faltaba, que mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Cada rincón confirmaba lo que temía. Mi hijo había construido su felicidad sobre mi ausencia. Me acerqué a una ventana grande que daba al mar. La vista era hermosa, pero me dolió mirarla. Pensé en las veces que Daniel me dijo que su casa estaba en obras, y entendí que la única obra era la mentira que había levantado con tanto cuidado. Vi una chamarra suya sobre el respaldo del sillón, un reloj caro sobre la mesa, un sobre abierto con el logo de un club privado. Todo hablaba de dinero, de poder, de apariencia. Pero el aire estaba vacío. No había risas, ni olor a comida, ni vida. Era una casa hecha para impresionar, no para amar. Me atreví a caminar por el pasillo. Las puertas cerradas me daban miedo, pero también curiosidad. Abrí una, y era un vestidor repleto de ropa de diseñador. Camisas nuevas, zapatos alineados, perfumes importados. En un cajón encontré una pulsera con iniciales grabadas. No eran las de Lucía. Me detuve. Tal vez no solo me había borrado a mí, tal vez también mentía dentro de su propio matrimonio. Cerré el cajón despacio, con la sensación amarga de estar invadiendo la vida de alguien que ya no me consideraba parte de la suya. Pero no podía irme. No todavía. En la habitación principal, la cama estaba tendida con precisión. Todo olía a suavizante caro, a flores artificiales. En la mesita, una copa medio vacía y un libro abierto, sin señales de lectura. Toqué las sábanas como si con eso pudiera entender algo. Todo era hermoso, pero sin alma. Pensé en mi casa, pequeña pero llena de historia, y sentí vergüenza de haber creído en las apariencias. Ahí, entre tanto lujo, lo único que faltaba era lo más simple, la verdad. Y fue justo en ese momento, cuando me di la vuelta para salir, que escuché un sonido que me heló la sangre. Un llanto. Suave, entrecortado, infantil. Venía del fondo del pasillo. Mi cuerpo se tensó. Avancé despacio, temblando, siguiendo el sonido. Mi mente se negaba a entender lo que mis oídos confirmaban. Era el llanto de un bebé. Daniel no me había dicho nunca que tenía un hijo. Sentí el corazón desbocado, la respiración cortada. Me acerqué a la puerta entreabierta y con la mano temblorosa empujé apenas para mirar. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento y cambió mi vida para siempre. Empujé la puerta con suavidad, conteniendo la respiración. La habitación estaba iluminada por una lámpara tenue que bañaba las paredes con una luz dorada. Sentada en un sillón de terciopelo borgoña, una joven amamantaba a un bebé envuelto en una manta blanca. Su rostro reflejaba cansancio, pero también ternura. Cuando me vio, se sobresaltó. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. Yo apenas pude responder. «Soy la madre de Daniel». El silencio se volvió insoportable. La mujer palideció, y por un momento pensé que iba a desmayarse. Su mirada se llenó de miedo. Y entonces, con un hilo de voz, dijo algo que me partió el alma. «Pero él me dijo que usted estaba muerta». No entendía al principio. Mi cerebro no asimilaba las palabras. Sentí que todo el aire del cuarto se había ido. «¿Cómo que muerta?», logré decir, pero ella solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Eso fue lo que él me dijo, que sus padres murieron en un accidente hace años. Su voz se quebró al pronunciar accidente. Me quedé inmóvil, viendo cómo sostenía a mi nieto, sin que yo lo supiera, alimentándolo mientras la mentira de mi hijo nos separaba como una muralla invisible. Nadie me había preparado para una verdad tan cruel. No solo me borró de su vida, también de su historia. La mujer, que luego supe se llamaba Lucía, me ofreció asiento. Me senté en una silla junto a la cuna, sintiendo que el suelo podía hundirse en cualquier momento. Miré alrededor. El cuarto era elegante, con paredes color marfil, muebles de madera fina, una alfombra persa y un tocador con frascos de perfume alineados como en un escaparate. Todo olía a limpieza, a dinero,
A control. En la esquina, un bolso de cuero con las iniciales de ella descansaba junto a una caja de joyas. Lucía me miraba sin saber si hablar o callar. Yo, sin saber si llorar o gritar. Lo único que logré decir fue: ese niño, es mi nieto. Ella asintió despacio. El bebé dormía tranquilo, ajeno a todo. Sentí una mezcla de amor y rabia que me revolvió el pecho. Daniel nunca me dijo que tenía un hijo, murmuré. Lucía bajó la mirada. No me sorprende. No quería que supiera nada de nuestra vida. Decía que era mejor así, que usted era un problema del pasado. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Un problema del pasado. Como si una madre pudiera ser un error que se corrige, una mancha que se borra. Sentí que me ardían los ojos, pero me contuve. No iba a llorar frente a la mentira que él había creado. Lucía se levantó y me ofreció agua. Noté que sus manos temblaban. No era culpable, era otra víctima. Él siempre fue cariñoso conmigo, pero reservado, dijo, intentando justificarlo. Decía que había sufrido mucho, que sus padres murieron jóvenes y que no quería hablar del tema. Me reí, sin humor. Murimos, pero seguimos pagando la factura del teléfono. Ella se quedó en silencio, avergonzada. Le agradecí la honestidad. No podía odiarla. El daño no venía de ella. Venía del hijo que me había borrado con la misma frialdad con la que firmó mis papeles de defunción. Antes de irme, Lucía me pidió que esperara. Fue hasta un escritorio y regresó con un sobre. Tal vez esto le sirva, me dijo. Dentro había copias de transferencias, extractos de cuentas, facturas de muebles y un documento notarial con mi nombre tachado. Todo estaba firmado por Daniel. Cada hoja olía a traición. Vi los montos, las fechas, las propiedades a mi nombre convertidas en lujos que yo ni siquiera conocía. La casa, los autos, los viajes al extranjero. Todo pagado con dinero que no era suyo. Que era mío. Que era de Andrés. Sentí que el corazón me ardía, pero no de dolor, sino de dignidad herida. Lucía me miró con miedo, como si temiera haberme dicho demasiado. La abracé sin pensarlo. No te preocupes, hija. No es tu culpa, le dije. Ella lloró, y yo también. Nos quedamos en silencio unos minutos, escuchando el tic-tac del reloj y la respiración suave del bebé. Esa casa tan lujosa me parecía ahora una prisión de mármol. No había amor, solo apariencias. Todo era hermoso y, al mismo tiempo, vacío. Daniel había creado un hogar perfecto para esconder su mentira. Pero yo ya no era la misma mujer que callaba. Esa noche decidí que iba a recuperar mi nombre. Salí del edificio con la cabeza alta. El aire de la noche tenía sabor a justicia. Caminé por la avenida iluminada por faroles y tiendas de lujo, donde los escaparates brillaban como si nada malo pudiera pasar en ese mundo de apariencias. Miré los autos, las vitrinas, la gente con ropa de diseñador, y entendí que el verdadero lujo no es tenerlo todo, sino no deberle nada a nadie. Me detuve frente a un hotel boutique y pensé en quedarme ahí, pero preferí volver al tren. Quería llegar a casa. Quería planear cómo desenmascarar al hombre que un día llamé hijo. En el viaje de regreso, miré por la ventana y vi mi reflejo mezclarse con la oscuridad. Ya no era una madre desconcertada. Era una mujer herida, pero despierta. Sabía que enfrentarlo sería doloroso, pero también sabía que no podía seguir viviendo en su mentira. Había pasado demasiados años esperando explicaciones. Ahora era mi turno de exigirlas. Cerré los ojos y me prometí que la próxima vez que lo viera, no sería para pedirle amor. Sería para recordarle quién soy. Porque nadie tiene derecho a borrar a quien le dio la vida. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien a quien amas te borró de su historia, ¿buscarías la verdad o preferirías vivir en la mentira para no romperte más? El tren de regreso a Salamanca se me hizo eterno. No podía dejar de pensar en la imagen de Lucía sosteniendo a mi nieto, en sus manos temblorosas, en su voz rota diciendo que Daniel le aseguró que yo estaba muerta. Cada palabra resonaba en mi cabeza como un martillo. ¿Cuántas veces la repitió con tranquilidad? Mis padres murieron en un accidente. Lo imaginé pronunciando esa mentira sin dudar, sin temblar.
Ese pensamiento me desgarró. Era como si hubiera borrado mi existencia con una frase y nadie, ni siquiera su esposa, hubiera sospechado nada. Así me convertí en lo que él quiso, una madre fantasma. Esa noche no quise dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces del tren reflejarse en el cristal. No podía dejar de pensar en ese bebé. Supe que no tenía la culpa, que no debía cargar el peso de las mentiras de su padre, pero algo dentro de mí gritaba por conocerlo, por sostenerlo, por decirle que su abuela estaba viva. Imaginé su olor, su risa, sus manos pequeñas aferrándose a las de Lucía. Era la primera vez que sentía amor por alguien que no conocía. Y también la primera vez que entendía lo que es amar y doler al mismo tiempo. Al llegar a casa, el aire me pareció distinto. Abrí la puerta y el silencio volvió a recibirme, pero ya no era un silencio de tristeza, sino de expectativa. Coloqué la carta del notario sobre la mesa y al lado el sobre que Lucía me había dado. Empecé a revisar los documentos uno por uno. Transferencias bancarias, facturas de propiedades, recibos de un restaurante elegante en Marbella, cuentas conjuntas, tarjetas de crédito con movimientos que nunca autoricé. El dinero de mi herencia y de Andrés había sido retirado poco a poco, disfrazado de inversiones y gastos personales. La firma falsificada aparecía en todas partes. Cada hoja era una puñalada. Llamé a una vieja amiga que trabaja en un banco local. Le pedí ayuda para rastrear algunas transferencias. No le di detalles, solo dije que sospechaba de un fraude. Cuando colgué, me quedé mirando mis manos. Temblaban, pero no de miedo, sino de determinación. Ya no era la mujer que se conformaba con las obras del cariño de su hijo. Era alguien que había sido borrada y ahora quería recuperar su voz. Me prometí que, si Daniel me trató como a una sombra, iba a demostrarle que las sombras también pueden hablar. Pasaron los días y comencé a recibir respuestas. Había cuentas a nombre de Daniel en varios bancos, propiedades compradas con el dinero de la herencia y depósitos a su empresa privada. Lo más doloroso fue descubrir que usó mi firma para hipotecar una de las casas. No solo me declaró muerta, también endeudó mi nombre. Esa fue la noche en que rompí a llorar de verdad. No por el dinero, sino por la forma en que me usó. Por cómo convirtió mi amor en un recurso financiero, en una cuenta que podía vaciar sin remordimiento. Me sentí humillada, pero también libre de ilusiones. A la mañana siguiente, busqué en la alacena una caja vieja donde guardaba cartas de Andrés. Al abrirla, su olor aún estaba ahí, una mezcla de papel y colonia antigua. Le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. No sé en qué fallamos, Andrés. Criamos a un hijo que nos enterró por dinero. Sentí las lágrimas caer, pero esta vez no las limpié. Llorar era mi manera de despedirme de la ingenuidad. En ese momento supe que mi lucha no era contra Daniel, sino contra lo que él me hizo creer, que mi valor dependía de su amor. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía. «Necesito verla», escribió. Dudé en responder, pero accedí. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del centro. Ella llegó con gafas oscuras y una bufanda que apenas ocultaba su angustia. «Él no sabe que vine», me confesó. Traía en las manos una carpeta. Me la entregó sin mirarme. «Ahí está todo lo que usted necesita. Yo ya no puedo seguir viviendo con un hombre que miente así». La miré con compasión. Estaba atrapada en la misma red de mentiras que yo. Al abrir la carpeta, sentí el corazón acelerarse. Había documentos notariales, correos electrónicos y copias de escrituras. Todo probaba que Daniel falsificó firmas y ocultó propiedades. Lucía lo sabía desde hacía semanas, pero tenía miedo. No quería involucrarla, señora, pero ya no puedo callar. Él cambia de humor, bebe más, y cuando le hablo de usted, se pone violento. Le tomé la mano. «Hiciste lo correcto», le dije. Y en ese gesto silencioso, algo cambió entre nosotras. Ya no éramos extrañas. Éramos dos mujeres heridas por el mismo hombre. Esa noche regresé a casa con la carpeta en el regazo. Afuera llovía, y las gotas golpeaban el vidrio como si el cielo también quisiera limpiarse. Dejé los documentos sobre la mesa, encendí una vela y me serví una copa de vino.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma diferente. No era resignación, era la serenidad que viene cuando sabes que el dolor ya tiene nombre y rostro. Me había convertido en un fantasma para mi hijo, pero ahora ese fantasma tenía propósito: volver a la vida para decir su verdad. Esa madrugada desperté con el corazón acelerado. Había soñado con Daniel de niño, corriendo hacia mí con una sonrisa, como antes. Pero al extender los brazos, desaparecía. Me quedé sentada en la cama, mirando la sombra de la lámpara sobre la pared, y entendí que la única forma de recuperar la paz era enfrentarlo. Abrí la carpeta que Lucía me entregó y revisé los documentos una vez más. Entre ellos había recibos de hoteles, facturas de relojes de lujo y transferencias desde mi cuenta a la suya. Mi hijo había vivido rodeado de elegancia, pero sostenido con mentiras. No sé qué duele más, la traición o el descaro. Decidí ir al despacho de mi amiga abogada, Clara. Me recibió con un abrazo largo, de esos que rompen el silencio sin decir nada. Revisó la carpeta hoja por hoja, su rostro cambiando con cada documento. «Esto es grave, Elena», me dijo con tono firme. «Hay pruebas suficientes para una denuncia». Asentí, aunque una parte de mí se resistía. Denunciar a mi propio hijo era algo que ninguna madre imagina hacer. Clara me miró directo a los ojos. «No es por venganza, es por respeto a ti misma». Esas palabras me sostuvieron. En ese instante supe que lo que estaba haciendo no era un acto de odio, sino de dignidad. Al día siguiente, fuimos juntas al juzgado. Me temblaban las manos cuando firmé la denuncia. Sentí que cada trazo de mi firma era una renuncia a la madre que había sido. Salimos del edificio sin hablar. Afuera, el sol brillaba sobre los autos lujosos estacionados frente a los cafés. Me senté en una banca y observé a la gente pasar con sus bolsos de diseñador y sus risas despreocupadas. Pensé en cuántas de esas sonrisas estarían sostenidas por secretos, por silencios comprados. Entendí que el dinero no solo compra cosas, también compra versiones de la verdad. Pero esa vez, la mía no estaría a la venta. Los días siguientes fueron lentos. Cada llamada del juzgado me llenaba de ansiedad. Daniel aún no sabía nada, o al menos no me había buscado. Una tarde recibí la visita de Lucía. Llegó con el bebé en brazos, vestida sencilla pero con los ojos hinchados. «Él sospecha que hablé con usted», me dijo. Sentí un escalofrío. «¿Te hizo algo?», pregunté. Negó con la cabeza, aunque su voz se quebró. Solo grita, se encierra, bebe. Dice que el dinero es suyo, que nadie se lo va a quitar. Supe entonces que no solo me había robado, también estaba destruyéndose. El precio del silencio era su propia ruina. Lucía se quedó esa noche conmigo. Preparamos té y hablamos en voz baja mientras el bebé dormía en el sofá. Me contó que Daniel había cambiado desde hacía meses, que compraba cosas sin medida, que iba a un club privado donde se reunía con empresarios y hablaba de inversiones falsas. Le gustaba presumir que lo tenía todo, dijo con tristeza. Pero yo solo veía vacío. Sus palabras me dolieron más de lo que imaginé. Porque eso era Daniel, un hombre que cambió la verdad por apariencia, el amor por estatus. Un hijo que convirtió la herencia de su padre en un espejo roto. Cuando Lucía se durmió, me quedé mirando al bebé. Su respiración era pausada, perfecta. Le acaricié la frente con cuidado, temiendo despertarlo. En su rostro vi la inocencia que Daniel perdió hace mucho. Pensé en escribirle una carta, no para reclamarle, sino para decirle que su madre estaba viva y dispuesta a perdonarlo si se atrevía a ser honesto. Pero al tomar la pluma, no pude. Tal vez aún no era el momento. Tal vez primero debía recordarle quién era, aunque fuera a través de la justicia. Porque a veces el amor también exige consecuencias. A la mañana siguiente, Clara me llamó. «Elena, ya admitieron la denuncia. Van a citarlo pronto». Sentí una mezcla de miedo y alivio. Colgué, respiré profundo y salí al jardín. El viento traía olor a tierra húmeda. Por primera vez en semanas, sentí el aire limpio. Había dado el paso que tanto temía. No sabía cómo reaccionaría Daniel, pero ya no era mi problema cuidar de sus mentiras. El silencio había sido mi cárcel, y romperlo, mi libertad.
Entendí que el dolor también puede tener propósito. Esa tarde recibí un correo anónimo. En el asunto solo decía: no debiste hacerlo. Lo abrí y vi una fotografía mía, tomada frente al juzgado. No había duda, era Daniel. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No tenía miedo por mí, sino por Lucía y el niño. Llamé a Clara de inmediato y acordamos pedir una orden de protección. No quería más confrontaciones, solo la verdad en su lugar. Me di cuenta de que el precio del silencio no solo se mide en dinero, sino en seguridad. Cada mentira tiene un costo, y Daniel empezaba a pagarlo. Esa noche, mientras apagaba las luces, me miré al espejo del pasillo y vi algo diferente en mis ojos. Ya no había solo tristeza, había fuerza. Por primera vez me sentí viva en mi propia historia. Cerré las cortinas, abracé la carpeta con los documentos y murmuré para mí: no quiero venganza, quiero verdad. Y al decirlo, entendí que ese sería mi nuevo principio. Porque incluso las heridas más hondas pueden volverse el motor de una vida nueva. El día en que citaron a Daniel para declarar, amaneció nublado. Me desperté antes del alba, sin haber pegado un ojo. Caminé por la casa con esa ansiedad que se siente cuando algo importante está por romperse. Preparé café, pero tenía el estómago cerrado. Encendí la radio solo para no escuchar mis propios pensamientos. En el fondo sabía que esa mañana marcaría un antes y un después. No porque esperara justicia, sino porque por fin él iba a verme. No como la madre que calla, sino como la mujer que sobrevivió a su mentira. Esa idea me mantenía de pie, aunque por dentro me temblaran las entrañas. Llegué al tribunal temprano, con un abrigo oscuro y la carpeta bajo el brazo. Clara me acompañó en silencio. En la sala había un olor a humedad y papeles viejos, pero el ambiente pesaba más por la tensión que por el aire. Cuando Daniel entró, todo mi cuerpo se endureció. Llevaba un traje caro, de esos que gritan poder, y un reloj nuevo en la muñeca. No me miró al principio. Caminó con esa seguridad fingida que siempre usa cuando está acorralado. Cuando nuestros ojos se cruzaron, lo sentí todo: rabia, tristeza, amor y una distancia imposible de medir. El juez comenzó a leer la denuncia. Cada palabra era una herida que se abría frente a los demás. Daniel trató de justificarlo todo. Dijo que yo había firmado los documentos por voluntad propia, que estaba confundida por mi edad. Su abogado usó frases frías, vacías, diseñadas para borrar mi dolor. Yo lo escuchaba sin pestañear. No iba a darle el gusto de verme débil. Cuando me pidieron hablar, respiré hondo y conté la verdad. No tembló mi voz. Dije cómo me borró de los registros, cómo usó mi nombre en el banco, cómo me enterró viva. No lo hice llorando, lo hice mirándolo directo. Y en su mirada vi algo que no esperaba: miedo. Después de la audiencia, salí del edificio sintiendo que mis piernas no me respondían. Clara me tomó del brazo. Lo hiciste bien, dijo. Asentí sin hablar. En la acera, el ruido de los autos me sonaba lejano. Me senté en una banca y pedí un café. Al levantar la taza, noté que mis manos seguían temblando. En la mesa había una copa de cristal olvidada, probablemente de alguna celebración anterior. La miré fijamente. Pensé en lo frágil que era, en cómo podía romperse con un simple descuido. Así era mi relación con Daniel, hermosa en apariencia, pero quebradiza hasta el extremo. Regresé a casa al atardecer. Todo estaba igual, pero nada se sentía igual. Me quité el abrigo y lo colgué despacio. Abrí las cortinas y observé el jardín. El sol se despedía con un tono anaranjado que parecía fuego. En la mesa, los documentos seguían ahí, esperándome como una promesa. Puse música suave, esa que Andrés solía poner cuando discutíamos. Cerré los ojos y sentí su presencia en el aire. Haz lo que tengas que hacer, escuché dentro de mí. Tal vez solo era mi conciencia hablándome, pero fue suficiente. Saqué una libreta nueva y escribí: nunca más seré la mujer que calla. Esa noche me llamó Lucía. Su voz sonaba agotada. Señora Elena, lo citaron otra vez. Está furioso. Dice que va a resolverlo a su manera. Le pedí calma, que no se acercara. Tú cuida a tu hijo, le dije,
Yo me encargo del mío. Colgué sintiendo un nudo en la garganta. No por miedo, sino por la pena de saber que Daniel seguía perdido. A veces el castigo más grande no es perder dinero, sino perder la capacidad de mirar a los ojos sin vergüenza. Y él ya no podía hacerlo. En los días siguientes, todo se volvió una espera. Revisaba el buzón cada mañana, esperando alguna respuesta del tribunal. No sabía si llorar o agradecer. El silencio volvió a mi casa, pero esta vez tenía otro significado. Era el silencio después de la tormenta, el que deja el suelo limpio pero lleno de marcas. Empecé a escribirle cartas a Daniel que nunca envié. En ellas no había reproches, solo verdades. Quería que algún día entendiera que su madre no lo denunció por odio, sino por amor propio. Y que el amor que se niega a morir también puede volverse fuerza. Una tarde, mientras limpiaba el aparador, encontré la copa de cristal que guardaba de nuestra última cena juntos. Tenía una pequeña grieta, apenas visible. La sostuve a contraluz y me vi reflejada en ella. Pensé en lo fácil que era fingir perfección hasta que algo se rompe. La volví a colocar con cuidado, no por apego, sino como recordatorio. Hay cosas que deben quedarse rotas para no volver a doler. Y yo ya no quería remendar nada. Solo quería seguir viviendo sin miedo, sin silencio, sin culpa. Antes de dormir, encendí una vela y miré la llama bailar. En el resplandor, me vi distinta, más vieja, sí, pero más dueña de mí. Cerré los ojos y sentí una paz que hacía años no conocía. Tal vez el juicio apenas empezaba, pero mi verdadera batalla ya estaba ganada. Porque cuando una madre se levanta del suelo y decide hablar, nada ni nadie vuelve a hacerla invisible. El juicio quedó suspendido por unos días, y ese tiempo fue un castigo en sí mismo. Vivir entre papeles, firmas y recuerdos me hacía sentir atrapada en una jaula invisible. Cada mañana me levantaba temprano, abría las cortinas y veía la misma luz filtrarse por las ventanas grandes de mi casa. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Había aprendido que el amor de un hijo no se puede comprar, ni firmar, ni heredar. El amor se cuida o se marchita, y el de Daniel se había marchitado hace tiempo, aunque yo me negara a verlo. En mi interior, algo se estaba rompiendo, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. Empecé a salir a caminar al parque todas las mañanas. Me gustaba observar a las madres jóvenes jugando con sus hijos, corriendo detrás de ellos, riendo sin miedo. Me dolía, pero también me recordaba que alguna vez fui así. En esos paseos empecé a soltar el rencor. No porque Daniel lo mereciera, sino porque cargarlo me estaba matando lentamente. La rabia, cuando se queda mucho tiempo dentro, se vuelve veneno. Y yo ya había tenido suficiente de veneno. Caminaba entre los árboles pensando que, si el amor no se hereda, al menos podía reconstruirse con honestidad. Una tarde, Lucía me llamó. Su voz sonaba más serena. «Señora Elena, necesito contarle algo». Quedamos de vernos en un pequeño restaurante cerca de la estación. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, con el bebé dormido en una carriola. Pedimos café, y mientras hablábamos, supe que había decidido separarse de Daniel. «No puedo seguir viviendo con un hombre que miente incluso cuando duerme», me dijo. Su mirada estaba firme, pero dolida. Sentí admiración por su valentía. A veces es más fácil soportar el infierno que salir de él. Le tomé la mano y le dije, «Nunca te avergüences de elegir la paz». Ella sonrió, y en ese gesto vi esperanza. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela y abrí una de las cartas que había escrito para Daniel. No la leí en voz alta, solo la sostuve un momento. Le pedía perdón, pero no por denunciarlo, sino por haberle permitido tanto. Le decía que lo amaba, pero que ya no lo protegía. Que el amor sin respeto se vuelve cadena, y que yo había decidido romper la mía. Guardé la carta en una caja junto con otras, todas selladas, esperando el día en que le estuviera listo para leerlas. Tal vez nunca llegaría ese día, pero necesitaba dejarlas ahí, como testimonio de lo que fui capaz de sentir incluso después del daño. Pasaron las semanas y el proceso judicial siguió su curso. Clara me mantenía al tanto de todo. Los bienes estaban congelados, las cuentas bloqueadas, y Daniel había tenido que entregar su tarjeta de crédito y su coche. No sentí placer por eso, aunque hubiera tenido razones.
Lo que me daba consuelo era saber que las mentiras, por más pulidas que parezcan, también se agrietan. Una tarde recibí una llamada del banco confirmando que mi nombre había sido restablecido en todos los documentos. Lloré. No por el dinero, sino porque, después de tanto, por fin volvía a existir legalmente. Era la prueba de que mi verdad ya tenía forma. Lucía empezó a visitarme más seguido. Traía al niño y lo dejaba jugar en el jardín mientras preparábamos té. Cada vez que lo veía, sentía una ternura nueva, limpia, sin culpa. Me di cuenta de que la vida, a pesar de todo, seguía dándome oportunidades. Tal vez ya no era una madre, pero sí podía ser una abuela. Me gustaba mirarlo dormir, con ese gesto tranquilo que los adultos olvidamos tener. A veces pensaba que el amor que Daniel no supo dar podía renacer a través de ese pequeño. Era como si el destino me ofreciera una segunda oportunidad disfrazada de inocencia. Con el tiempo, la relación con Lucía se volvió más cercana. Me ayudaba con las compras, me acompañaba al médico y poco a poco empezó a hablar de sus miedos. Le confesé que también tenía miedo, de quedarme sola, de envejecer sin perdón, de que el amor se volviera un recuerdo. Pero aprendí que compartir el miedo lo vuelve más pequeño. Las dos habíamos sido traicionadas por el mismo hombre, y sin embargo, estábamos construyendo algo nuevo. No una venganza, sino un refugio. A veces la familia no se hereda, se elige, se construye, se cuida. Una noche, mientras cenábamos juntas, Lucía me miró y dijo algo que me marcó: «Usted no perdió un hijo, él perdió una madre». Esa frase se me quedó grabada como una verdad irrefutable. Brindamos con vino tinto en copas de cristal. No por celebración, sino por despedida. Despedida del dolor, de la culpa, de la ilusión rota. Sentí que, por primera vez, podía respirar sin ese nudo en el pecho. Tal vez la herida nunca sanaría del todo, pero ya no sangraba. La cicatriz era mía, y eso también era un acto de amor propio. Esa noche, antes de dormir, me senté frente al espejo y me vi distinta. Más vieja, sí, pero más viva. Ya no era la mujer que esperaba llamadas ni la madre que justificaba lo injustificable. Era Elena, la que sobrevivió a ser borrada. El amor no se hereda, se cuida, y aunque Daniel lo olvidó, yo había aprendido a cuidarme a mí misma. Apagué la lámpara y sonreí, porque incluso en la oscuridad, por primera vez, no tenía miedo. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien a quien amas destruyó tu confianza, ¿buscarías reconstruir el amor o aprenderías a quererte tú primero? El día que recibí la citación del tribunal para reabrir la sucesión de Andrés, sentí que algo en mi pecho respiraba de nuevo. No era alegría, era alivio. La justicia, esa palabra tan grande y tan fría, por fin se movía a mi favor. Caminé hacia el juzgado con la carpeta bajo el brazo, mientras el aire de la mañana olía a tierra húmeda y esperanza. Las calles estaban llenas de gente apurada, pero yo iba despacio, consciente de cada paso. No tenía prisa. Había esperado años para ese momento, y ya no quería correr. Por dentro, sentía que Andrés caminaba conmigo. Cuando llegué, Clara ya me esperaba. Me ofreció una sonrisa discreta y me acompañó hasta la sala. El juez era un hombre serio, de esos que parecen medir las palabras antes de respirar. Revisó los documentos con calma, deteniéndose en cada firma falsificada, en cada cuenta bancaria abierta sin mi consentimiento, en cada propiedad transferida. Escucharlo mencionar mi nombre en voz alta me estremeció. Era la primera vez que alguien oficial reconocía que yo existía. Daniel, sentado al fondo, no levantaba la vista. Lo observé en silencio, sin odio. Solo quería que entendiera el daño que causó. El juez levantó la mirada y dijo lo que yo había soñado escuchar: se reabre la sucesión de Andrés Martín. Esa frase me atravesó como un rayo. Quise llorar, pero me contuve. No por orgullo, sino porque ese momento no era de lágrimas, era de respeto. Clara me tomó del brazo y me susurró: «Lo lograste». Pero yo sabía que apenas comenzaba. Reabrir el caso era solo el primer paso, aún faltaba desenredar años de mentiras, cuentas ocultas, firmas falsas y transferencias disfrazadas. Todo un laberinto que Daniel había construido con precisión. Y ahora, piedra por piedra, íbamos a derrumbarlo. Cuando salimos del juzgado, el sol me cegó por un instante.
Me senté en una banca y respiré profundo. En la calle, un hombre vendía flores. Compré un ramo pequeño y lo llevé al cementerio. No quería celebrar, solo agradecer. Frente a la tumba de Andrés, coloqué las flores y le conté lo que había pasado. Tu nombre vuelve a estar limpio, le dije en voz baja. Y el mío también. El viento soplaba suave, moviendo las hojas secas. Sentí que él me escuchaba. Por primera vez desde su muerte, no me dolía recordarlo. Me dolía, en cambio, pensar en el hijo que habíamos perdido en vida. Esa noche, mientras cenaba sola, la casa se sentía distinta. No más pesada, sino más mía. El reloj del comedor marcaba las horas con un sonido firme. Puse un poco de vino en una copa y encendí una vela. Miré la llama y pensé en todo lo que me habían quitado, mi nombre, mi paz, mis recuerdos. Pero también pensé en lo que estaba recuperando. Dignidad, fuerza, voz. A veces perderlo todo es la única forma de reencontrarse. Y ahí, entre la luz y el silencio, entendí que ya no necesitaba que Daniel me pidiera perdón. La verdad, por sí sola, empezaba a limpiarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Clara y yo revisábamos papeles hasta tarde, cruzando datos, sumando cifras, rastreando propiedades. Encontramos una cuenta conjunta en un banco extranjero y un terreno en Marbella a nombre de su empresa. Todo con mi dinero. Me dolía ver la magnitud de su engaño, pero también me daba fuerza. Porque cada hallazgo era una prueba más, una pieza del rompecabezas que él creyó esconder para siempre. En cada documento, en cada sello, estaba su ego. Y ahora ese ego se desmoronaba frente a la verdad que tanto intentó enterrar. Un día recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Su voz sonaba temblorosa. Señora Elena, él lo sabe todo. Está furioso. Me quedé en silencio unos segundos. Déjalo, le dije, que enfrente lo que hizo. Ella lloró, y la escuché decir algo que me dolió más que cualquier insulto. Él dice que la culpa es mía, que usted me manipuló. Cerré los ojos. Daniel estaba dispuesto a culpar a todos menos a sí mismo. No te preocupes, le respondí con calma. La verdad no necesita defensa, solo tiempo. Colgué. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sabiendo que esa frase iba a acompañarme mucho tiempo. Poco después, Clara me avisó que el juez había ordenado congelar todos los bienes hasta que se esclareciera el caso. Era una noticia justa, pero aún así sentí un vacío. Pensé en cómo Daniel estaría viviendo ese momento, tal vez en su apartamento, entre los muebles elegantes que compró con mi dinero. Imaginé su copa de whisky sobre la mesa, su mirada perdida, su rabia. No lo odiaba, pero tampoco lo reconocía. A veces, el amor se muere sin ruido, y cuando te das cuenta, ya no queda nada que enterrar. Solo cenizas. Y las mías estaban empezando a volar lejos. Esa noche, antes de dormir, abrí una de mis libretas y escribí una frase que me salió del alma. La verdad no necesita gritos, solo paciencia. La cerré y la puse junto a la vela del buró. En el silencio del cuarto, escuché mi respiración tranquila, distinta. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez no tenía miedo. Había reabierto algo más que un caso judicial, había reabierto mi propia vida. Y esa, nadie más volvería a cerrarla. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginé. Un lunes por la mañana, Clara me llamó para avisarme que el caso ya estaba en los periódicos locales. Hijo acusado de falsificar herencia de sus padres. Mi nombre aparecía entre líneas, pero no necesitaba leerlo para saber que el pueblo entero hablaba de nosotros. Me asomé a la ventana y vi a la vecina de enfrente fingiendo barrer mientras me observaba. No me molestó. Por primera vez, no tenía nada que esconder. La verdad se había vuelto pública, y aunque dolía, también me liberaba. El silencio ya no me pertenecía. Daniel, en cambio, perdió el control. Lo supe por Lucía,
que aún lo veía a veces por temas legales. No soporta que la gente lo mire distinto, me dijo. Grita, se encierra, dice que todo es un complot. Lo imaginé solo, en su apartamento de lujo, rodeado de paredes blancas, mármol brillante y copas vacías. Todo ese esplendor ahora debía saberle amargo. Los amigos que lo adulaban se alejaron, los socios de la empresa dejaron de contestarle. El poder, cuando no tiene verdad, se desmorona rápido. Y el suyo se estaba cayendo a pedazos, justo como las mentiras que lo sostenían. Una tarde recibí una llamada anónima. Reconocí su voz al segundo. «¿Por qué haces esto?», dijo. No contesté. «¿Qué ganas con humillarme?». Su tono era más de miedo que de enojo. «No te humillo, Daniel», respondí con calma. «Tú solo te mostraste». Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que los gritos. «Eras mi madre», dijo al fin. «Lo sigo siendo», contesté. Y colgamos. Me quedé sentada, mirando la pantalla del teléfono apagado, sintiendo que esa breve conversación había cerrado algo dentro de mí. No lo odiaba. Solo entendí que ya no necesitaba su perdón para vivir en paz. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y caos. Cada vez que salía a la calle, alguien me detenía para preguntarme si era verdad. Algunos lo hacían con morbo, otros con compasión. Yo respondía siempre lo mismo: sí, es verdad. No daba explicaciones, no justificaba. Las mentiras ya se habían contado solas, era hora de que la verdad hiciera lo mismo. En el mercado, la dueña del puesto de flores me regaló un ramo. «Para su fuerza», dijo. Me sonreí. A veces la dignidad florece justo cuando todos esperaban verte marchita. Mientras tanto, Clara me mantenía informada de cada movimiento legal. La empresa de Daniel había perdido contratos, los bancos revisaban sus cuentas y varios de sus bienes fueron congelados. El juez pedirá su declaración final la próxima semana, me explicó. Asentí en silencio. Ya no necesitaba escuchar detalles. El proceso había dejado de ser una venganza. Ahora era un cierre. Un punto final a una historia que me había costado años de dolor. Esa tarde, al volver a casa, me preparé un té y lo bebí en el jardín, viendo cómo la luz del atardecer caía sobre las hojas. Todo, incluso la justicia, tenía su ritmo. Esa noche me senté a escribir. No una carta, sino una reflexión. Escribí sobre el silencio, sobre cómo el poder puede cegar incluso a quien más amas, sobre el precio de la mentira. Puse el título con tinta azul: El escándalo tras el mármol. Porque entendí que el mármol no solo está en las casas elegantes. También puede estar en el corazón, duro, frío, incapaz de sentir. Daniel había cubierto su vida con esa piedra pulida, brillante por fuera, vacía por dentro. Y cuando el mármol se agrieta, no hay manera de ocultar lo que se pudre debajo. Días después, Clara me llamó con voz seria. Daniel fue citado de nuevo. Esta vez no podrá evitarlo. Me quedé en silencio, recordando su mirada en el tribunal. No sabía si volvería a verlo, pero tampoco lo deseaba. A veces el amor necesita distancia para curarse. Pensé en Lucía, en el bebé, en todo lo que se había desmoronado, y supe que nada volvería a ser igual. Pero dentro de mí había algo intacto, la paz que llega cuando ya no temes a la verdad. Y eso, después de tanto, era mi victoria más grande. Cuando por fin me acosté, sentí que podía dormir sin miedo. Afuera, el viento golpeaba las persianas, pero dentro todo estaba en calma. Cerré los ojos y me permití un pequeño lujo, el de descansar sin culpa. No soñé con Daniel esa noche. Soñé con Andrés, sonriendo, sentado en la vieja banca del jardín. Me miraba sin reproche, como quien dice ya estuvo. Al despertar, supe que tenía razón. Lo peor había pasado. Lo que venía ahora no era castigo. Era consecuencia. La mañana siguiente fue distinta. No hubo llamadas, ni sobres con amenazas, ni rumores nuevos. Solo el canto de los pájaros y el sol colándose por la ventana. Me serví café en mi taza favorita, la de flores azules, y respiré profundo. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. La verdad se había vuelto mi abrigo,
y por primera vez en mucho tiempo, ya no me daba frío. El día que recibí la notificación oficial, el sobre temblaba en mis manos. Lo abrí despacio, como si dentro estuviera el aire que me faltó durante años. En la primera línea, el juez certificaba mi identidad: Elena Martín Salazar, titular legítima de los bienes y derechos heredados de Andrés Martín. Mi nombre. Escrito, válido, verdadero. No era solo una sentencia judicial, era una resurrección. Me senté en la mesa del comedor, con el documento extendido, y lloré en silencio. No por tristeza, sino por alivio. Después de tanto tiempo de sentirme invisible, por fin existía otra vez, no solo en los papeles, sino en la vida. Clara llegó poco después con una botella de vino. «Lo lograste, Elena», me dijo. «Ahora todo vuelve a estar a tu nombre». Me abrazó con fuerza, y ese gesto me hizo entender que la justicia, cuando llega limpia, pesa menos que el rencor. Brindamos en copas de cristal y, por un momento, la casa volvió a sentirse viva. El sol entraba por las ventanas grandes, iluminando los retratos viejos que aún colgaban en la pared. Andrés, joven y sonriente. Daniel, de niño, sosteniendo mi mano. Me dolió mirarlos, pero no aparté la vista. Las heridas también merecen su lugar en la historia. Los días siguientes fueron una avalancha de trámites y visitas. Fui al banco, al registro civil, al notario. En cada oficina repetían mi nombre con respeto, y cada vez que lo escuchaba, algo en mí sanaba un poco más. «Buenos días, señora Martín Salazar», decían, y esa simple frase me devolvía la voz. No me importaban los bienes, ni las cuentas, ni los números. Lo que verdaderamente importaba era volver a tener identidad. La dignidad que Daniel intentó borrar estaba ahí, intacta, esperándome. Era mía desde siempre. Solo necesitaba recordarlo. Cuando terminé los trámites, decidí viajar a Málaga. Quería ver la casa que legalmente me pertenecía, aunque aún oliera a su mentira. Tomé un tren temprano. En el trayecto, las imágenes del pasado se mezclaban con el paisaje, la playa, los hoteles, los bares donde solíamos comer. Pensé en Daniel, en cómo ese lugar se había vuelto su refugio falso, y en cómo el destino me llevaba de regreso, no por venganza, sino para cerrar el círculo. Al llegar, tomé un taxi hasta el edificio. El portero, el mismo de antes, me reconoció y solo asintió en silencio. No dijo nada, pero en su mirada vi respeto. Entré al departamento con mis propias llaves. El eco de mis pasos fue lo primero que escuché. Todo seguía igual. Los muebles elegantes, las cortinas de lino, los candelabros brillando como si nada hubiera pasado. Pero ya no me intimidaban. Caminé por la sala y me detuve frente a la ventana. El mar seguía ahí, inmenso, tranquilo, como si supiera que la verdad siempre encuentra su manera de volver. Abrí las ventanas y dejé que el aire salado llenara el lugar. Por primera vez, ese lujo me pareció ajeno. No quería vivir rodeada de cosas caras, sino de cosas verdaderas. Fui hasta la habitación principal. Sobre la mesa, aún estaba la copa de vino que Daniel había dejado la última vez. La levanté con cuidado y la observé contra la luz. Pensé en todo lo que esa copa simbolizaba: poder, mentira, apariencia. La dejé en su lugar, sin romperla. Aprendí que destruir no siempre sana. A veces basta con poner las cosas en su sitio y seguir. En el closet aún colgaban algunas de sus camisas, perfectamente planchadas. Tomé una, la doblé y la guardé en una caja. No por apego, sino para cerrar un ciclo. Era la última vez que iba a recoger sus rastros. Antes de irme, recorrí la casa una última vez. Toqué las paredes, los muebles, los retratos vacíos. Todo lo que antes me parecía inalcanzable ahora era solo decoración. El mármol brillaba, pero su brillo ya no me deslumbraba. Cerré la puerta del balcón y, al hacerlo, sentí que también cerraba una etapa. Bajé las escaleras despacio, sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a cambio. Tomé un taxi hacia la estación. No llevaba equipaje, solo la certeza de que lo material no define a nadie. Lo que realmente me pertenecía, Daniel nunca pudo quitarlo. Al llegar a Salamanca, me esperaban Lucía y el bebé. Me abrazaron en silencio.
Ella lloró sin decir nada, y yo la abracé con ternura. No había reproches, solo comprensión. Todo vuelve a ti, me dijo. Asentí. Pero no por vanidad, sino por gratitud. Todo lo que me arrebataron, la vida me lo estaba devolviendo, aunque de otra forma. Esa noche cenamos las 3 generaciones juntas. Yo, Lucía y mi nieto. Fue una cena sencilla, sin lujos, sin apariencias, pero llena de paz. Y entendí que esa era la verdadera herencia de Andrés, la familia que el dolor no pudo destruir. Esa noche, antes de dormir, coloqué el documento judicial en el buró. Lo miré un momento, respiré profundo y apagué la luz. En la oscuridad, sonreí. Mi nombre, ese que mi hijo intentó borrar, había vuelto a existir. Pero lo mejor de todo era que, junto con él, también había vuelto a existir yo. Cuando todo terminó en el juzgado, sentí que el cuerpo me pesaba menos. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. La justicia había hablado, el dinero estaba en pausa y mi nombre estaba limpio. Lo que vino después fue silencio, pero esta vez no dolía. Era un silencio de descanso. De esos que te dejan pensar sin miedo. Me di cuenta de que, aunque había recuperado lo material, lo que más necesitaba era recuperar el sentido. La verdad, después de tanto caos, te deja vacía un instante, como si tu alma necesitara aprender a respirar otra vez. Lucía me llamó pocos días después. Quería hablar. Nos encontramos en la misma cafetería donde solíamos vernos en secreto. Llegó con el bebé en brazos y ojeras profundas, pero con los ojos serenos. Ya firmé los papeles del divorcio, me dijo, y su voz tembló apenas. No supe si abrazarla o felicitarla, así que solo le tomé la mano. Hiciste bien, hija. A veces hay que soltar para poder seguir. Ella sonrió, y en ese gesto vi el reflejo de mí misma años atrás. Una mujer que alguna vez creyó que el amor podía salvarlo todo. Ahora ambas sabíamos que no era así. Decidimos que se quedaría conmigo un tiempo. Mi casa, que llevaba años vacía de risas, volvió a llenarse de vida. El bebé gateaba por el pasillo, riendo cada vez que escuchaba mi voz. Lucía cocinaba conmigo, y nuestras conversaciones, antes tensas, se convirtieron en compañía. No hablábamos mucho de Daniel, pero su sombra aún estaba ahí, en los rincones donde antes solo habitaba el silencio. Un día, mientras regábamos el jardín, Lucía me dijo: «A veces pienso que el amor que él no supo darnos se está convirtiendo en algo mejor». Y tenía razón. Donde hubo mentira, ahora florecía la verdad. Con el tiempo, la rutina se volvió bálsamo. Por las mañanas leía mientras Lucía preparaba café. Por las tardes jugaba con el niño en el jardín, entre risas que curaban más que cualquier medicina. Aprendí que la felicidad no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de quietud, en el sonido de una taza al posarse sobre la mesa, en el olor a pan recién horneado, en una voz que dice gracias sin pedir nada a cambio. Empecé a disfrutar los pequeños lujos de la vida real. Un paseo bajo el sol, una siesta sin sobresaltos, una noche sin recuerdos que dolieran. Una tarde encontré una carta bajo la puerta. Reconocí la letra al instante. Era de Daniel. No la abrí de inmediato. Me quedé mirándola un largo rato, como quien observa una herida cerrada que vuelve a doler. Lucía me preguntó si la leería. No lo sé, respondí. Tal vez mañana. La dejé sobre el aparador, entre las flores del jardín que habíamos cortado esa mañana. No sentí rabia. Sentí curiosidad, pero no de esas que arden, sino de las que se apagan solas. Tal vez había llegado el momento de entender su culpa sin volver a cargarla. Al anochecer, no resistí. Abrí la carta. Daniel escribía con una sinceridad torpe, como quien no sabe por dónde empezar a pedir perdón. Decía que lo había perdido todo, que dormía en un cuarto alquilado, que no sabía cómo volver a mirarse al espejo. No busco que me perdones, decía, solo quiero que sepas que lo entiendo. Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez. No sentí alivio, ni rencor, solo compasión. A veces el arrepentimiento llega tarde, pero al menos llega. Y eso, en el fondo, también es una forma de justicia. No respondí su carta. En cambio, la guardé en una caja junto con los documentos viejos, los que alguna vez usó para borrarme. Pensé que,
Si la vida me dio el valor de levantarme, también debía darme el valor de soltar. Lucía me encontró en el comedor, con la caja sobre las rodillas. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Solo estoy cerrando capítulos. Ella sonrió, comprendiendo sin que tuviera que explicar. Y ese entendimiento silencioso fue más sanador que cualquier disculpa. Porque a veces la paz no se grita, solo se vive. Esa noche, mientras el bebé dormía, salí al jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en la banca y cerré los ojos. Escuché el viento moviendo las hojas y el crujido suave de la tierra bajo mis pies. Pensé en Andrés, en Daniel, en todo lo que había perdido y lo que había ganado. La verdad había florecido en medio del desastre, y aunque no me devolvía lo pasado, me daba algo mejor, un presente en calma. Aprendí que las raíces más fuertes nacen del dolor, y que incluso las flores crecen sobre tierra herida. Antes de entrar, miré hacia el cielo y susurré: gracias por devolverme a mí misma. No esperaba respuesta. La paz no siempre necesita testigos. Apagué las luces de la casa y subí las escaleras con paso lento pero firme. En cada rincón sentía la vida nueva que había vuelto a habitar el espacio. Ya no había miedo, solo gratitud. Porque cuando la verdad florece, incluso el pasado aprende a quedarse quieto. ¿Y tú? Si la vida te diera la oportunidad de perdonar a quien te destruyó, ¿lo harías o dejarías que el silencio siguiera hablando por ti? El día de la sentencia llegó más pronto de lo que esperaba. El tribunal estaba lleno, pero el aire pesaba más que las palabras. Clara me había pedido que no asistiera, que no me expusiera de nuevo, pero necesitaba estar ahí. No para verlo caer, sino para mirarlo por última vez sin rabia. Me senté en la última fila, con las manos entrelazadas y el corazón sereno. El juez habló con tono firme, sin dramatismos. Daniel Martín Salazar, declarado culpable de falsificación de documentos y fraude patrimonial. Su voz resonó en las paredes frías, como un eco que cerraba una era. Daniel no levantó la mirada. Vestía un traje gris, sin el brillo de antes. No llevaba su reloj caro ni su actitud arrogante. Se veía más viejo, más cansado. En ese instante comprendí que la vida, cuando decide cobrar, no necesita gritar. El juez siguió leyendo: 5 años de restitución económica, trabajos comunitarios y prohibición de ejercer cargos de dirección. No era una condena de cárcel, pero sí una caída moral. Lo vi asentir, sin resistencia. Por primera vez, mi hijo no discutía con el mundo. Solo aceptaba. Y en ese silencio, supe que esa era su verdadera sentencia: verse reflejado en lo que se había convertido. Cuando el juez dio por concluida la audiencia, me quedé quieta. No sentí triunfo ni venganza, solo una extraña paz. Vi a Daniel levantarse despacio, guiado por su abogado. Pasó a unos metros de mí. Nuestros ojos se cruzaron. No había odio, solo cansancio. Por un segundo, creí ver al niño que solía buscarme en las noches cuando tenía pesadillas. Pero esa imagen se desvaneció rápido. Bajó la mirada y siguió caminando. No intentó hablarme. No lo necesitábamos. A veces, las palabras sobran cuando la vida ya dictó su propia lección. Salí del tribunal con Clara. El sol de mediodía me cegó un momento, y sentí el aire caliente en la cara. Caminamos hasta una cafetería cercana y pedimos café. Clara me miró con esa mezcla de orgullo y ternura que solo tienen los amigos que te vieron caer y levantarte. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Sonreí. Vivir, respondí. Solo eso. Ella asintió, y brindamos con las tazas como quien brinda por un renacimiento. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Nadie sabía lo que acababa de pasar, pero dentro de mí algo se había cerrado definitivamente. Esa tarde regresé a casa y lo primero que hice fue encender una vela frente al retrato de Andrés. Ya está, le dije. Todo terminó. Me senté frente a la ventana, con una copa de vino, y observé cómo el atardecer teñía el cielo de rojo. Pensé en Daniel, en su soledad, en su orgullo deshecho. No lo odiaba. Lo que sentía era más complejo, una mezcla de compasión y distancia. Entendí que el castigo más duro no fue perder el dinero ni los bienes. Fue perder el espejo donde se miraba.
Porque al final, la vida siempre te obliga a verte como realmente eres. Esa noche, Lucía me llamó. Me contó que Daniel había decidido irse a otra ciudad. Dijo que necesita empezar de nuevo, me explicó. No sé si volverá. Le agradecí que me lo dijera y guardé silencio unos segundos. Déjalo ir, respondí al fin. Tal vez ahora sí pueda aprender. Colgamos sin tristeza. A veces soltar no duele, solo alivia. Caminé hasta el espejo del pasillo y me vi reflejada. Pensé en todo lo que ese objeto había significado durante años. Apariencia, mentira, vanidad. Pero ahora reflejaba otra cosa. Una mujer que sobrevivió al abandono, que se reconstruyó desde el polvo. Los días siguientes fueron tranquilos. Lucía y el bebé seguían conmigo, llenando la casa de risas. Cada mañana abría las ventanas y dejaba que el sol entrara sin miedo. La luz iluminaba las flores que plantamos juntas, los retratos nuevos, los rincones donde antes había sombras. En esa normalidad sencilla encontré mi redención. Ya no necesitaba que nadie me validara. Mi nombre, mi historia y mi voz me pertenecían. La justicia había hecho su parte, el resto era mío. Aprendí que el perdón no siempre se dice, a veces solo se vive en paz. Una tarde, al ordenar el armario, encontré la copa de cristal que había guardado desde el juicio. Tenía una grieta leve, casi invisible. La sostuve a contraluz y me vi reflejada en ella. Pensé en Daniel, en cómo todos cargamos con alguna fractura. Algunas se notan, otras no. Pero eso no significa que dejemos de servir, de amar, de existir. Coloqué la copa sobre el buró, no como símbolo de dolor, sino de resistencia. La vida, igual que el cristal, puede quebrarse, pero si sabes cuidarla, sigue brillando. Antes de dormir, miré mi reflejo una última vez. No me vi joven, ni perfecta, ni intacta. Me vi viva. Sonreí y apagué la luz. A veces, la sentencia más justa no viene de un juez, sino del propio espejo. Y en ese momento supe que, al fin, podía mirarme sin culpa. El día que decidí redecorar la casa de Málaga, lo hice sin intención de borrar el pasado. Quería transformarlo. Entré con calma, sin esa mezcla de miedo y rencor que me acompañó la primera vez. El aire olía distinto, como si la casa también esperara ese momento. Abrí todas las ventanas, dejé que la luz llenara los espacios y quité las cortinas pesadas que Daniel había elegido. La claridad entró como un acto de perdón. Caminé por los pasillos despacio, tocando las paredes, recordando todo lo que dolió. Y, sin embargo, por primera vez, no me dolía estar ahí. Pasé los siguientes días limpiando, moviendo muebles, guardando cosas. Me deshice de los adornos de mármol y las esculturas frías. En su lugar, puse fotografías familiares, flores frescas y libros. Donde antes había un espejo enorme, el mismo donde Daniel solía admirarse, colgué una pintura que encontré en un mercado local, una mujer de espaldas mirando el mar. Me pareció simbólico. No se trataba de olvidar, sino de mirar hacia adelante. A veces, sanar no es rehacer el pasado, sino habitarlo con otra mirada. La casa, que antes parecía un museo de apariencias, empezaba a parecer un hogar. Lucía y el niño se mudaron conmigo poco después. Trajeron su risa, sus rutinas, su vida. El sonido de los pasos pequeños por el pasillo se volvió mi música favorita. A veces, mientras cocinábamos juntas, Lucía decía que el lugar se sentía más cálido, menos imponente. Era bonito, pero vacío, comentó un día. Ahora tiene alma. Y tenía razón. El lujo había dejado de estar en los muebles o en las cortinas, y empezó a estar en los detalles. Una taza compartida, un mantel con migas, un abrazo inesperado. Aprendí que la verdadera elegancia está en la calma de saberse en paz. Un domingo, mientras organizábamos la biblioteca, encontré una caja olvidada. Dentro había fotografías que Daniel debió guardar antes de declararme muerta. En una de ellas aparecía él, pequeño, sosteniendo un globo rojo. Lo miré largo rato. No lo hice con rencor, sino con nostalgia. A veces la memoria duele, pero también cura. Guardé la foto en un marco y la puse sobre el buró, junto a la de Andrés. No porque quisiera recordarlo como era, sino para recordarme quién fui.
No puedo cambiar su historia, pero sí la mía. Y en la mía, siempre habrá lugar para la verdad. Esa tarde, mientras el niño dormía, me senté en el jardín. El sol se filtraba entre las ramas de los naranjos, y el aire tenía ese olor dulce que me hacía pensar en casa. Cerré los ojos y escuché el canto de los pájaros. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a algo. No a una propiedad ni a un apellido, sino a la vida misma. Cuando abrí los ojos, vi mi reflejo en la ventana del comedor. Una mujer mayor, con arrugas, pero con los ojos llenos de vida. Sonreí. Ya no había espejos rotos, solo reflejos que aceptaba con ternura. Con el tiempo, el vecindario comenzó a cambiar su mirada hacia mí. Algunos me saludaban con respeto, otros, con curiosidad. Ya no me importaba. Había aprendido que la reputación no es más que ruido, y que el verdadero respeto nace de la coherencia. En una de esas tardes tranquilas, Clara vino a visitarme. Caminó por la casa y, con una sonrisa, dijo: «Nunca imaginé verla tan llena de color». Le ofrecí café y hablamos horas. «Lo lograste, Elena», me dijo antes de irse. «Este hogar es tu victoria». Y yo supe que tenía razón, aunque no lo dijera en voz alta. Una noche, encontré en la puerta un sobre sin remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita en letra conocida: «Lo que destruiste, lo voy a reconstruir con dignidad». Era de Daniel. Me quedé en silencio, con el papel entre los dedos. No sentí miedo ni tristeza, solo una paz extraña. Tal vez ese era su intento de empezar de nuevo. Tal vez entendió que la dignidad no se compra, se recupera. Guardé la nota en un cajón, sin rencor, sin esperanza. Algunos ciclos se cierran con palabras, otros simplemente con silencio. El niño despertó llorando y corrí a su cuarto. Lo tomé en brazos y sentí su respiración tibia contra mi cuello. En ese instante, entendí que todo lo que había perdido me había traído justo ahí, a ese momento, a ese abrazo. No necesitaba más pruebas de que la vida, cuando quiere, se acomoda sola. Lo mecí hasta que se durmió otra vez, y mientras lo hacía, susurré algo que me salió del alma: «Tu abuela está viva, y esta vez no piensa desaparecer». Me sonreí al escucharlo en voz alta. Era la promesa que me debía desde hacía años. Al salir al pasillo, apagué las luces y me detuve frente al cuadro de la mujer mirando el mar. Me vi reflejada en ella. Había pasado tanto, había llorado tanto, y sin embargo, ahí estaba, de pie. El dolor se había transformado en calma, y la casa, en símbolo. Donde antes hubo mentira, ahora había verdad. Donde hubo silencio, ahora habitaba la risa. Cerré la puerta del cuarto, sabiendo que el hogar que reconstruí no necesitaba lujos, ni perdones, ni apariencias. Solo necesitaba amor honesto. Y eso, al fin, lo tenía. El amanecer tenía un brillo distinto aquel día. El silencio de la casa ya no pesaba, era cálido, como si cada pared respirara conmigo. Lucía preparaba café mientras el niño corría por el pasillo con una risa contagiosa. Lo observaba y pensaba en lo irónico que es el destino. Había perdido un hijo, pero la vida me había devuelto una familia. En cada gesto de ese niño encontraba una paz que no recordaba. No era el oro lo que heredaba de Andrés, sino la fuerza de volver a empezar. Comencé a entender que la verdadera herencia no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en lo que somos capaces de dejar en el corazón de los demás. La justicia me devolvió mi nombre, pero la vida me devolvió mi propósito. Lucía se había convertido en mi compañera de días sencillos. Cocinábamos juntas, compartíamos silencios sin incomodidad. A veces, mientras doblábamos la ropa, ella decía: «Usted no imagina cuánto me ha enseñado». Y yo sonreía sabiendo que el aprendizaje era mutuo. Ninguna llegó intacta, pero ambas seguimos vivas. Una tarde, mientras regábamos el jardín, Lucía me contó que estaba embarazada otra vez. La noticia me sorprendió, pero no por miedo, sino por esperanza. Vi en sus ojos la certeza de que esta vez todo sería distinto. «Quiero que este hijo crezca en paz», dijo. La abracé fuerte, sintiendo que esa vida nueva era un regalo silencioso del destino. Miré al cielo y susurré un gracias a Andrés. Las flores parecían más vivas, el aire más suave.
Era como si el mundo me dijera que todavía había belleza después de tanto dolor. Las noches se volvieron más tranquilas. Me gustaba sentarme junto a la ventana, con una taza de té, y observar cómo el viento movía las cortinas. En esos momentos pensaba en Daniel, pero sin rencor. Imaginaba que, donde fuera que estuviera, también buscaba su redención. No necesitaba su perdón, ni ofrecerle el mío. La vida misma se encargaba de equilibrar lo que nosotros rompimos. Comprendí que amar no siempre significa tener cerca, a veces es solo desearle bien a quien ya no puede quedarse. El tiempo pasó sin prisa, como si por fin me concediera el descanso que me debía. La casa se llenó de nuevas risas, de aromas distintos, de conversaciones suaves. En cada rincón había huellas de lo que fue y de lo que ahora es. A veces, al mirar los retratos antiguos, pensaba que quizás esta era la forma más pura de justicia, transformar la herida en ternura. Me sentía en paz, completa, como si todas las piezas al fin encajaran. No había oro que valiera más que eso. Una mañana, mientras sostenía a mi nieto en brazos, sentí que todo cobraba sentido. Su piel tibia, su respiración tranquila, su inocencia. En sus ojos no había pasado, solo futuro. Lo miré y le dije al oído: esta es la herencia que quiero dejarte, verdad, dignidad y amor. Afuera, el sol bañaba el jardín con una luz dorada, pero no era oro lo que brillaba, era vida. Y supe, con el alma tranquila, que esa era mi victoria final. La mañana siguiente amaneció con un aire tibio y luminoso. El sol entraba por las ventanas grandes, iluminando el piso de madera recién lustrado. La casa olía a pan, a flores y a café recién hecho. Caminé por los pasillos escuchando el eco de las risas que llenaban los cuartos. Cada rincón parecía tener voz, cada objeto un recuerdo. En ese silencio amable entendí que, al fin, el hogar había dejado de ser un refugio del dolor para convertirse en una promesa de vida. No había mentiras, solo verdad. Lucía estaba en el jardín, recortando flores mientras el niño corría tras una pelota. La miré desde la puerta y sentí una ternura profunda. Habíamos pasado por tanto, y sin embargo, ahí estábamos, de pie, riendo. Me acerqué y le ofrecí una taza de té. ¿Sabe?, me dijo sonriendo, a veces pienso que esta casa renació con nosotras. Le respondí: no, hija. La casa no renació, floreció. Nos quedamos mirando el jardín lleno de color, y supe que el amor, cuando se limpia de mentiras, se vuelve semilla. Y esa semilla siempre encuentra tierra para crecer. Por la tarde preparé una comida sencilla. Puse un mantel blanco, platos de cerámica y copas de cristal. Mientras servía, pensé en Andrés. No con tristeza, sino con gratitud. Su herencia no estaba en los bienes ni en el dinero, sino en la fortaleza que me dejó. Brindamos por la vida, por los que ya no están, y por los que aún quedan. Lucía levantó la copa y dijo: a usted, por enseñarnos que la verdad también se hereda. Reímos suavemente. Fue un brindis sin solemnidad, lleno de sinceridad, como esos gestos pequeños que sostienen el alma. Cuando cayó la noche, salí al jardín. El aire olía a jazmín y la luna se reflejaba en los ventanales. Me senté en la banca donde solía hablarle a Andrés en mis noches más tristes. Pero esta vez no hablé, solo escuché. Escuché la casa viva, los pasos suaves, el sonido del viento entre las ramas. Pensé en Daniel. Tal vez algún día regresaría, quizá buscando perdón o solo un lugar donde reposar. No lo sabía, y por primera vez, no necesitaba saberlo. Había aprendido que algunas respuestas solo llegan cuando el alma deja de exigirlas. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Desde la acera, una figura observaba a lo lejos. Lo reconocí al instante. Daniel, de pie, con un traje sencillo y los ojos llenos de nostalgia. No dije nada, tampoco él. Nuestras miradas se cruzaron y, sin palabras, nos entendimos. No había reproche, ni perdón explícito, solo una verdad muda entre nosotros. Lo que se destruye con mentiras solo puede reconstruirse con tiempo. Él bajó la cabeza y se alejó despacio, y yo supe que era suficiente. A veces, el adiós también es una forma de amor. Regresé al interior y apagué las luces. La casa quedó en penumbra, envuelta en calma.
Me acerqué a la cuna y tomé al bebé en brazos. Su respiración pausada era el sonido más puro que conocía. Este hogar no será de mentiras, susurré, será de verdad. Lo besé en la frente y cerré los ojos. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las cortinas como si el universo mismo respirara con nosotras. Y en ese instante, entendí que la vida, después de todo, me había devuelto exactamente lo que siempre soñé, un hogar donde florece la verdad. ¿Y tú? Tendrías la fortaleza de volver a abrir la puerta del corazón a quien un día te borró de su vida, pero también te enseñó a renacer. ¿Y si hoy te sientes invisible, desplazada o traicionada por alguien a quien diste todo, por un hijo, por una pareja, por alguien que ya no recuerda tus sacrificios, quiero que escuches esto, no eres un error del pasado. Eres una semilla que sigue dando fruto. Aunque te hayan intentado apagar, sigues brillando. Porque las raíces fuertes, como tú, siempre encuentran la manera de volver a florecer. Quizá cargaste con silencios que nadie agradeció. Tal vez amaste más de lo que te amaron. Pero eso no te hace débil, te hace infinita. Has sobrevivido a la ingratitud, a la soledad, al olvido, y sigues aquí, de pie, mirando al mundo con ternura. Esa es tu victoria más grande. Porque el amor verdadero no se hereda, se elige, se cuida, se honra. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos de mujeres que, como tú, aprendieron que la verdad no se grita, se vive. Y recuerda, por favor, nunca dejes que la mentira de alguien borre la verdad que tú eres. El mundo todavía necesita tu luz. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que hizo una madre cuando su propio hijo le dijo, con frialdad, que sus suegros eran su familia principal y que ella siempre estaría en último lugar. No gritó. No rogó. Pero lo que hizo después cambió para siempre la forma en que él la miraba. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre, mi hijo dijo, mis suegros son mi familia principal, tú siempre vas en último lugar. Entonces yo, porque el final te va a dejar sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.